¿Cuáles son los síntomas de la frustración democrática? Uno de los síntomas más visibles de esta frustración democrática es la falta creciente de libertad y privacidad. En Occidente, esta progresiva pérdida de libertad resulta muy especial y sui generis porque, a diferencia de lo que ocurre en la República Popular China, entre nosotros el totalitarismo no emana del Estado, sino de los enemigos del Estado. Sorprendentemente, se apoya en la democracia posmoderna y se dirige contra el Estado y contra los miembros del Estado, de la mano de múltiples movimientos gregarios o sectarios, ideológicos y culturales, incluso credos religiosos o iglesias, y también de instituciones financieras y mercantiles, gestionadas y promovidas por los amigos del comercio. Sin embargo, nada desaparece para siempre hasta que cesa de transformarse. ¿Cuál es la transformación definitiva de la democracia? La de convertirse en un totalitarismo. El sistema de gobierno se llamará democracia, pero el contenido de ese sistema político nada tendrá de democrático. Será lo que ya comienza a ser un régimen totalitario. A pesar de que la democracia es un sistema de gobierno concebido para que todo siga esencialmente intacto e inalterado, pese a las múltiples apariencias e infinitas posibilidades de transformación con las que la política y el periodismo juegan a diario, todos los ciclos tienen un final de trayecto que da lugar a nuevos ciclos e inéditos itinerarios, pero de naturaleza, formas y contenidos muy diferentes. Solo cuando un organismo o entidad agota definitivamente la última posibilidad de transformación, sobreviene de modo inevitable el final. De hecho, solo la muerte es el fin de las sucesivas posibilidades vitales de transformación. Si el Estado sobrevive a la democracia, es posible que sea un Estado totalitario, al modo de la República Popular China. Si por el contrario el Estado no sobrevive a la democracia, el resultado será una sociedad humana desorganizada políticamente y articulada bajo la forma de un neofeudalismo posmoderno, en la línea que parecen haber tomado las decadentes democracias occidentales, regidas por el populismo organizado en diferentes gremios, ideológicos, culturales, indigenistas, nacionalistas, sexuales, etc., el fideísmo religioso, credos, iglesias, religiones, y los intereses financieros de los amigos del comercio, auténticas multinacionales sin fronteras ni barreras fiscales estatales. Este ensayo no es, de ninguna manera, una diatriba contra la democracia, ni tampoco un panegírico hacia ninguno de sus posibles enemigos, de sus presuntos parásitos o de sus más ejecutivos explotadores, sino solamente una interpretación de la realidad histórica y política que nos ha tocado vivir, determinada por el triunfo de ideologías populistas y gregarias, valga la redundancia, pues todas las ideologías lo son, credos religiosos muy importantes e influyentes y poderosísimos amigos del comercio, entre otros varios agentes y corporaciones que prevalecen a costa de erosionar e incluso suplantar a los estados para convertirlos en otro tipo de ente, dócil y desintegrado, sirviéndose de la democracia como instrumento emulsionante y organismo disolvente.